Qué hermoso momento de alabanza que acabamos de tener. No sé si somos conscientes del privilegio que tenemos de nosotros, simples seres humanos, poder cantarle al Señor. Saben que el Señor constantemente está recibiendo la adoración de sus ángeles, de sus principados, de sus arcángeles. Y nosotros, siendo simples seres humanos, por medio de Cristo, tenemos el privilegio de cantarle, de adorarle a ese Dios que está en su trono y nosotros aquí en la tierra. Por medio de Cristo podemos adorarle. Y pensaba en la canción, no yo sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. ¿Es una realidad en tu vida? Porque mientras cantaba esta alabanza, pensaba, ¿de dónde el Señor me sacó? ¿De dónde el Señor me rescató? Y que Él está vivo en nosotros. Y hoy nos toca el capítulo 6 de Romanos. Levante la mano, ¿quién lo leyó? ¿Alguno? ¿No? Lu, bueno. Lu lo leyó. Vamos a ir al capítulo 6 de Romanos, que como título dice, muertos al pecado. Y vamos a estar repasando desde el versículo 1 hasta el versículo 14, tocando algunos temas. Estas 2 semanas anteriores estuvimos hablando acerca de Romanos capítulo 5. Y si no viniste, te voy a hacer un breve resumen de lo que se trata Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 encontramos que el pecado entró por un hombre que se llama muy bien. Y así el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 5:12. Pero la palabra de Dios, en el versículo 19, dice que por medio del sacrificio de Cristo, a quien le estábamos cantando, por su justicia demostrada en la cruz, los muchos serán constituidos justos. Presten atención que dicen los muchos y no dicen todos. Porque los muchos depende de la decisión que vos tomes en tu vida. Si vos aceptás a Jesús como tu Señor y tu Salvador y te arrepentís de tus pecados, entonces vos entrás en el grupo de los muchos. Ahora, esto es por medio de la fe. La salvación no es por medio del cumplimiento de la ley, sino por medio de la fe. Ustedes saben que Dios llamó a Abraham porque él quería un pueblo, el pueblo de Israel. Él quería que ese pueblo sea distinto a todos los demás pueblos de la tierra. Ahora, ustedes imagínense que Dios le dio a Moisés más de 600 mandamientos. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, que son los más conocidos, pero un judío tenía que cumplir más de 600 mandamientos. ¿Cuánto, no? Entonces, los judíos se preocupaban mucho por realmente poder cumplir con cada mandamiento que Dios había establecido. Ahora, dentro de estos mandamientos había leyes morales que hablaban del carácter moral de Dios y leyes ceremoniales. Pero eran como más de 600, era un montón. Ahora, el apóstol Pablo lo que explica en Romanos es que la salvación no es por medio del cumplimiento de la ley, sino por medio de la gracia de Cristo. Ahora, para un judío, esto era una locura, porque no entraba en su cabeza. Los últimos 2 versículos del capítulo 5 dicen así: pero la ley se introdujo para que el pecado
abundase. ¿Qué significa esto? Cuando uno comprende la ley de Dios y dice, por ejemplo, no robarás, sabes que robar está mal y que si robo estoy incumpliendo la ley de Dios. Y si incumplo la ley de Dios, por consecuente, estoy cometiendo pecado. Más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Me ayudan? ¿Definición? Excelente. La gracia es un regalo inmerecido por parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios nos brinda de su Hijo su gracia para que nosotros podamos ser salvos. Y dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, gracias Juancho, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahora podemos ser salvos por medio de Cristo, por medio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿La desechamos? ¿No importa la forma en cómo yo viva, total, todo es gracia? Entonces, hay muchas personas que probablemente se harían la pregunta del versículo 1 del capítulo 6. Entonces, si todo es por gracia y no importa el cumplimiento de la ley, entonces ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sin embargo, esta es una forma errónea de pensar. Y es muy triste ver que muchas personas piensan que por la libertad que Dios nos dio por medio de Cristo, podemos vivir de cualquier manera. Esto es terrible. Les quiero contar una breve anécdota. Hace muchos años atrás, cuando yo tenía 15, 16 años y comenzaba mis primeros pasos como cristiano, un amigo mío, un compañero de colegio, me hizo la siguiente pregunta, porque yo le explicaba el tema de la gracia, que por medio de Cristo podíamos ser salvos. Y entonces mi amigo me hacía esta pregunta y me decía, ¿uno puede vivir de cualquier manera su vida y en el último momento de su vida pedir perdón a Dios y así salvarse? Yo en ese momento no sabía qué responder. Porque si bien Dios nos da la gracia para poder pedirle perdón por todos nuestros pecados, y Él perdona todos nuestros pecados, ¿qué te asegura a vos que en el último momento de tu vida vas a poder arrepentirte de todos tus pecados y aceptar a Jesús? Pero el punto es que los seres humanos queremos hacer lo que se nos antoja, pero disfrutar de la gracia de ser salvos. Qué curioso, ¿no? Este es un pensamiento erróneo. Y el apóstol Pablo, en el versículo 2, lo vamos a leer, leemos el 1 y el 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo responde rotundamente, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera, esa expresión literal significa que nunca sea así. Esta expresión ocurre 14 veces en las epístolas de Pablo y es la expresión más enérgica en griego para repudiar una afirmación e implica una sensación de indignación frente a los que se atreven a creer que esa afirmación sea cierta. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón no podemos seguir viviendo en pecado? Capaz para vos es bastante sencillo. La tenés bastante clara. Pero para otros no es tan claro. Entonces vamos a ver 3 puntos por los cuales Dios no quiere una vida de pecado para sus hijos. Primero de todo, tenemos que comprender que Dios nos ha unido
a Cristo. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando vos aceptás a Jesús en tu corazón, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, ahora Dios nos une a Cristo. Lo que a mí me sucede le afecta a Cristo y lo que a Cristo le suceda me afecta a mí. Esto es un misterio y no te lo puedo explicar mucho porque hay misterios que no fueron revelados a las personas. Esto es por fe. Pero Cristo y el creyente son uno. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si con Cristo somos uno, ¿cómo es Cristo? Bueno, hay algunas características de Él. Cristo es santo, Él es perfecto, es sin mancha, sin pecado, paciente, humilde, misericordioso, eterno. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si Cristo es de esa manera, ¿cómo tenemos que ser nosotros? De la misma manera, porque estamos unidos a Él. Entonces es una incongruencia total seguir pecando o perseverar en el pecado, porque Cristo es Dios y Él no peca, en Él no hay pecado. Entonces es incongruente el hecho de pensar, claro, como la gracia sobreabundó, puedo vivir de la forma en que yo quiero. Esto no es así. La unión de Cristo, entre Cristo y nosotros, es como, a ver, para exponértelo en términos más sencillos, como una relación matrimonial. Yo que ya voy 5 meses, casi 5 meses de casado, antes era como que yo solamente me preocupaba por lo que a mí me pasaba y Luz se preocupaba por lo que a ella le pasaba. Pero ahora me afecta lo que a ella le pase. De la misma manera, funciona así. Y también dice que Cristo es la cabeza de su iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces hay una unión espiritual. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo yo le demuestro a mi esposa que yo la amo? No fallándole. Porque yo puedo decir que la amo, que es el amor de mi vida, que daría todo por ella, pero mis actos, mis hechos, tienen que respaldar lo que yo digo. Entonces en la vida cristiana es exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo decir, cómo puedo cantar en la alabanza, te amo Señor, si en mi vida no estoy respaldando lo que digo con mis palabras? Claro, hablamos de la gracia de Dios y es maravilloso. Y Valen hablaba de Acab y demás, y es verdad. Pero déjame decirte que tiempo después, el pueblo de Israel cae en cautividad por su desobediencia a Dios. Y vos me dirás, claro, no, ese es otro pacto y ahora estamos en la gracia, y es verdad. Pero Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y todo lo que hagamos tiene consecuencias. Entonces no te dejes engañar por el vivir como quieras tu vida, total no pasa nada. Ese es el evangelio que hoy te venden. Ese es el evangelio de la prosperidad. Esperar que Dios te dé, y vos que no tengas que hacer nada. En Santiago es claro, la fe y las obras van en conjunto. ¿De qué le sirve a un hombre tener fe si no tiene obras?
Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. En 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, el nuevo nacimiento incluye la adquisición de una semilla o simiente. Esto corresponde al principio de vida divina que Dios imparte al creyente en el nuevo nacimiento que viene como resultado de su salvación. Juan emplea esta imagen de una semilla plantada para ilustrar el elemento divino que interviene en el nuevo nacimiento del creyente. Pero presten atención bien. La parte del versículo que dice no puede pecar hace referencia a la acción habitual de pecar. Esto no significa de ninguna manera que ya no vamos a pecar más, ya que en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y la vida de Cristo se expresa en nosotros, tenemos una tendencia hacia la santidad, a vivir una vida en obediencia. Pero esto de ningún modo implica que no vamos a pecar nunca más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todavía en este cuerpo que todavía tiene debilidades, que todavía tiene errores, que todavía tiene falencias. Y día a día necesitamos de la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cada uno de nosotros en lo más profundo de su corazón, si somos sinceros delante de Dios, sabemos cuál es esa debilidad que tenemos. Tal vez una debilidad que no se la contamos a nadie, pero que Dios la sabe. Y esa debilidad nos hace vulnerables delante de Dios. Y Dios permite eso para que nosotros podamos humillarnos delante de Dios y podamos decirle, mira, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con mi mal carácter. Yo, Señor, tengo problemas con la masturbación. Tengo problemas con la lujuria, con el adulterio, lo que sea a vos se te ocurra. Pero el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Ahora hay una gran diferencia entre pecar y vivir en pecado. Pecar uno lo puede hacer ocasionalmente porque cayó en la tentación y le dio lugar al pecado. Pero vivir constantemente en el pecado es todo el tiempo estar pecando. Y esto es un problema, porque si somos hijos de Dios y nos entregamos al pecado, nuestro corazón se va endureciendo y nos vamos alejando cada vez más y más de la presencia de Dios. Y esa no es la vida que Dios tiene para nosotros. Ahora, punto número 1, no podemos pecar o no podemos practicar el pecado porque estamos unidos a Cristo, pero número 2, por causa de nuestra unión con Cristo, hemos muerto al pecado. En el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 1 Pedro 2:24 dice, él mismo hablando de Cristo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Morir al pecado significa que el pecado ya no tiene potestad o dominio sobre nuestra vida. El pecado no debe gobernarnos, ya que Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Esto lo podemos ver en Romanos 6:17. Antes éramos esclavos del pecado, es decir, le obedecíamos porque era nuestro dueño, nuestro amo, pero por medio de Cristo fuimos liberados. Esto es maravilloso.
En el versículo 6, vamos avanzando un poquito, y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Saben que antes de conocer a Cristo, nosotros no podíamos dejar de pecar? Teníamos la incapacidad para dejar de pecar. Y quiero que vos te pongas a pensar ahí en tu vida anterior, antes de conocer a Cristo. Todas aquellas cosas que nos dominaban. Yo me hice un autoanálisis y me acuerdo muchas veces querer salir de algo que en ese momento me atormentaba y no podía. Y me acuerdo que en ese momento que yo pensé que era salvo, pero no lo era, oraba a Dios y le pedía, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y no podía, y no podía, y no podía. Hasta que realmente tuve un encuentro con el Señor. Y el Señor me ayudó a salir de esa adicción que me atormentaba. Entonces, esto es terrible, porque aquella persona que no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene una vida nueva, no puede dejar de pecar. Y yo quiero que vos te pongas a pensar en aquellas estrellas, en aquellas personas famosas que tienen problemas con las adicciones y ni con toda la plata del mundo pueden salir de su situación. Que tienen que tomar un montón de pastillas antidepresivas y no pueden salir de esa situación. ¿Por qué? Porque el único que nos da el poder para hacernos libres del pecado es Dios por medio de Cristo. Esto es maravilloso. Pero también el versículo 6 utiliza la expresión destruido. El cuerpo del pecado sea destruido. Destruido se traduce como inoperante. Como creyentes, el pecado puede tentarnos, esto ya lo dijimos, pero no deberíamos dejarnos dominar. El verdadero creyente siente culpa y vive una vida constante de arrepentimiento. Y en el versículo 6 también dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y yo quiero que te pongas a pensar ahora en este punto, en la importancia que tiene la cruz. Es una locura. Habíamos hablado en el punto 1 que Dios nos ha unido a Cristo. Esta es una unión espiritual, nuestro cuerpo estamos injertados en Él. Y Cristo murió en una cruz. Nuestro cuerpo muere porque está unido a Cristo. El antiguo yo fue ejecutado. Participamos en la muerte de Cristo debido a esta unión con Él. Por eso es que ya no hay más condenación. Nosotros dejamos de estar condenados porque nuestro cuerpo pecaminoso muere con Cristo en la cruz. ¿Pueden llegar a comprender por qué la cruz de Cristo es tan importante? Este cuerpo de pecado, este cuerpo que el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fue destruido en la cruz del Calvario. Y yo sé que todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso que muchas veces nos juega una mala pasada. Pero también está la promesa de que un día tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Y ahí podremos estar por la eternidad con Él. Ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Va a ser maravilloso. Ahora, no solamente hemos muerto en nuestro cuerpo, sino que también participamos en su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros, al estar injertados en Cristo, resucitaremos con Cristo. Ya no hay más muerte. Esto debería, hermanos, debería gozarnos, alegrarnos. No hay más muerte.
¿Puedes entender que antes de conocer a Cristo íbamos rumbo al infierno y ahora no? ¿Lo podés entender? Y que no lo merecíamos, que a pesar de nuestros errores Cristo nos salvó y nos dio una vida nueva. Es maravilloso esto. Porque si fuimos plantados con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, vida eterna. Número 3, por causa de nuestra unión con Cristo, estamos vivos para Dios. Y el versículo 10 y 11 dice, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cristo para quién vive? Para Dios. Cristo vive para Dios. ¿Y saben qué? Nos agrada, esto lo venía hablando ayer con Pablito, no Pablito Abreu, sino el otro Pablito. Y yo le decía que nos encanta, nos agrada la idea de que Cristo sea nuestro Salvador. Pero no nos gusta mucho la idea de que Cristo sea nuestro Señor. ¿Sabes qué? Cristo nos redimió. Él nos compró a precio de sangre. Tu vida, mi vida, ya no te pertenece tu vida, ya no me pertenece mi vida. Mi vida le pertenece a Cristo. Y si yo digo que Cristo es mi Señor, entonces le tengo que obedecer. Pero claro, queremos disfrutar de la gracia, pero hacer lo que nosotros queremos. Ahora debemos vivir para Dios. Vivir para Dios, no para nosotros mismos. Dios no es el genio de la lámpara al cual cada vez que necesitamos vamos y le pedimos lo que queremos y Él tiene que cumplir nuestras peticiones. A veces creemos que es así y nos hacemos un Dios a nuestra manera. Y un Dios a nuestra manera es un ídolo, no es el Dios de la Biblia. Entonces este es el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios que a veces va a permitir una enfermedad, el Dios que a veces va a permitir tal vez la muerte de un ser querido, el Dios que a veces le vamos a clamar y no va a responder, el Dios que a veces nos va a hacer pasar por situaciones difíciles, pero sabiendo que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Y sabiendo que si Dios está permitiendo una situación en mi vida, es porque quiere que Cristo sea formado en nosotros. Piensen ustedes, ¿qué pasaría? Tal vez los padres me van a entender mucho más, yo no soy padre aún, pero si mi hijo me pide todo el tiempo chocolate, papi dame chocolate, papi dame hamburguesa, dame Coca-Cola, esto es terrible. No se le podría dar todo el tiempo lo que tu hijo te pide. ¿Por qué? Porque vos sabés que le va a terminar haciendo mal. Y si Dios, que conoce todas las cosas y es más bueno que nosotros, sabe darnos las cosas que son parte de su voluntad y que son buenas, a veces nos va a tener que decir que no. Y atenta contra nuestro orgullo, contra nuestro ego, porque ¿a cuántos nos gusta tener el control de las cosas? Yo soy el primero, ¿eh? Yo hoy me planifiqué mi día y ya me había hecho un cronograma. Bueno, voy a terminar de trabajar a las 11, voy a preparar el mensaje, voy a descansar, voy a preparar la presentación, lo voy a repasar el mensaje. Nada de eso pasó. Nada de eso. Y Dios trató con mi carácter. Y es maravilloso, porque ahí es cuando el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Porque nos damos cuenta lo pequeño que somos y que a veces no nos tomamos las cosas de la mejor manera, pero que Dios con cada cosa que permite en nuestra vida nos quiere enseñar algo. Y ahí es donde trabaja nuestra humildad. Y ahí es cuando Cristo hace la obra en tu vida. Es maravilloso. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes qué? A veces pienso que estamos tan lejos de los primeros discípulos, de los discípulos. La mayoría murieron crucificados por Cristo. Ellos sabían que el costo de seguir a Cristo les llevaría la vida. Dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron un montón de cosas por la causa de Cristo. Y yo a veces me siento tan mal porque me cuesta, no sé, no venir a la iglesia, me cuesta dejar algún vicio. Estoy tan lejos a veces. Pero Dios nos llama a una vida de renuncia, a morir a nosotros mismos para vivir para Él. Y acá puse libertad cristiana, que esto ya lo toqué, pero la libertad cristiana no es libertinaje. La verdadera libertad está en poder decirle que no a nuestros pecados. No se trata de vivir de la manera que yo quiero o se me dé la gana, sino bajo los parámetros de Dios. No se trata de lo que digo, sino de lo que hago. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. ¿Estamos viviendo para Dios? ¿Los estamos poniendo al servicio de Dios? Dios nos llamó no para que estemos acá sentados. Y es hermosa el que podemos disfrutar de esta reunión y de las alabanzas. Pero Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. ¿A qué Dios te ha llamado? Porque parece que estamos cómodos dentro de 4 paredes, mientras el mundo cada vez va de mal en peor. Y cada segundo una persona muere. Y la mayoría de la gente no conoce de Cristo. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros de ser luz, de marcar la diferencia. Hagan brillar su luz delante de todos. No su ego, no su orgullo, la luz de Jesús. Eso es lo que en nuestra vida debe brillar. Que cuando tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, vea que sos diferente, te pregunte, ¿qué pasa que estás tan cambiado? Es que Cristo cambió mi vida. Y si tu compañero o tu compañera no está notando eso, ¿estás expresando a Cristo en tu vida? ¿O estamos cómodos? Porque a veces siento que Satanás está haciendo lo que quiere porque nos encerró en la iglesia. Mientras la gente se muere sin Cristo. Y lo único que hacemos es encerrarnos acá. Cuando eclesia significa llamados afuera. No adentro, afuera. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Para terminar, entender nuestra identidad en Cristo, viviendo conforme a ella. El apóstol Pablo nos dice la forma en cómo debemos vivir. Y dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Considerarnos significa pensar como muertos al pecado. Lo que produce santidad en nuestra vida es que recordemos día tras día quiénes somos en Cristo Jesús. No podemos permitir que el pecado vuelva a tomar posesión de nosotros. Y por último, debemos poner nuestras vidas al servicio de Dios. Y yo
quiero que te hagas este autoanálisis, estas preguntas, para saber realmente si estás unido a Cristo o no. ¿Sabes que la palabra cristiano no aparece en la Biblia? El apóstol Pablo utiliza aproximadamente unas 164 veces la expresión unidos a Cristo. ¿Cómo sabemos si realmente estamos unidos a Cristo? Y yo quiero hacerte esta pregunta, es que te evalúes estos puntos. ¿Cómo puedo evaluar si estoy unido a Cristo? Por el deseo sincero de querer obedecer a Dios, por la lucha en mi alma de no pecar y por el dolor que me causa haber pecado y que ello me lleva al arrepentimiento. ¿Estamos unidos a Cristo? Si estamos unidos a Cristo, manos a la obra. Si estamos lejos de Dios o no lo aceptamos en nuestro corazón, hoy es el día de salvación. La mayoría de acá somos de la iglesia, pero también hay gente nueva. Y hoy tenés la oportunidad de acercarte a Dios por medio de Cristo. Esto es por gracia, no es por obras. Y es fácil, pero conlleva una gran responsabilidad. Tenés que primero reconocer tus errores, tus faltas y aceptar a Jesús en tu corazón. Aceptar el sacrificio que Jesús hizo por vos, el precio que pagó que vos y yo no podíamos pagar. Y si capaz estás medio lejos de Dios, estás a una oración de distancia de volver a reconciliarte con tu Dios, que Él te espera con los brazos abiertos y que cada mañana sus misericordias se renuevan y que soy el primero en experimentar las misericordias de Dios, porque no saben la cantidad de veces que lucho conmigo mismo y voy a la presencia de Dios y el Señor va en mi ayuda. Pero la decisión está en vos. Cristo lo hizo todo por vos. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar, dándole gracias a Dios y después pasamos a lo que queda de la reunión. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Padre Eterno, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que no has diseñado una vida de pecado para nosotros, sino que tú nos muestras en tu palabra que debemos alejarnos del pecado, debemos vivir una vida diferente. Y si te somos sinceros, Señor, muchas veces nos cuesta. Nos cuesta nuestro carácter, nos cuesta las cosas que tal vez aprendimos, nos cuestan nuestros pensamientos. Señor, hoy venimos delante de ti, derramamos nuestro corazón en tu presencia, diciéndote, Señor, que somos débiles y que te necesitamos, Señor, porque queremos vivir para ti una vida que te agrade, una vida que te glorifique, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo o si nos hemos comportado de mala manera. Pero, Señor, hoy queremos que tú hagas un cambio en nuestra vida. Que realmente podamos vivir la vida que tú tienes para nosotros. Gracias porque esto es solo por medio de Cristo, porque tu palabra dice, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú hayas hablado a cada uno de los corazones. Y perdóname, Padre, si he dicho algo que estuvo fuera de lugar o fuera de tu voluntad. Señor, síguenos acompañándonos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.